Esta es la primera cápsula para la introducción de los campos clínicos virtuales. Es para que nos aproximemos un poquito a la realidad que se vive en resonancia magnética. En relación a lo que significa la resonancia magnética, tenemos que determinar que hay tres lugares que son especiales dentro de la unidad de resonancia, que son la sala del magneto, la sala de los equipos de control, ¿ya? Y la sala de control del resonador propiamente tal. En relación a eso, en la distribución espacial que se hace, la planificación, la ubicación del resonador es estratégica entre las instituciones de salud. Por ende, es fundamental que nosotros manejemos y conozcamos un poquito la dinámica de cómo se tiene que establecer un área de construcción en resonancia. En la sala de magneto en particular tiene especial interés, dado que está el imán propiamente tal, la mesa, los dispositivos portaantenas, los gabinetes para el almacenamiento de los insumos, los equipos inyectores, sistema eléctrico, sistema de gases clínicos, sistema de aire acondicionado, iluminación, jaula de penetración, filtro de radiofrecuencia, área limpia, área sucia y todos esos elementos deben considerarlo. Además tienen que considerar ustedes los vestidores y todo ese ámbito en la implementación para poder instalar un resonador. Entonces la sala del magneto no es una sala sencilla ni una sala simple. De hecho, la planificación es muy compleja por la ubicación básicamente tal y las características que tiene que tener esta sala. En particular, hay que entender que hay que aislar la sala como una jaula de Faraday para evitar que haya interferencias de radiofrecuencias con las generadas por parte de los pacientes, ¿ya? O contaminación de la señal o salida de radiofrecuencia hacia el exterior. Sistema entonces que se puede o se hace a través de paneles de cobre y de paneles galvanizados que son filtros de radiofrecuencia que están o que se distribuyen en el techo, en las paredes y en el piso de los equipos resonadores. Acá nosotros tenemos un video que nos va a mostrar la instalación durante el proceso de construcción de un resonador. Se fijan que están todas las paredes, primero con los filtros de cobre, después se galvanizan las paredes, se establece el lugar que van a jugar, después viene el revestimiento, el lugar donde va a estar el resonador, y se deja una de las paredes abiertas para poder permitir después la entrada en el equipo en el minuto de la instalación. También tenemos que considerar que las ventanas, por ejemplo, y las puertas tienen que tener consideraciones especiales. Las ventanas son ventanas blindadas que tienen filtros de radiofrecuencia. No sé si alcanzan a advertir aquí ustedes una especie de panal que está relacionado con la ventana. Y las puertas también son selladas casi herméticamente y tienen estos filtros de radiofrecuencia en sus perfiles para evitar de que exista filtración de radiofrecuencias al interior de la sala. Y ahí tenemos cómo se cierra el equipo y se cierra herméticamente. Disminuye un poquito el sonido, ¿se fijan? Y lo que ustedes están escuchando es parte en el fondo de la naturaleza del compresor que genera un ruido que no está escuchando en forma permanente. En relación a las puertas, pues en función de los espacios hay también modelos de puertas corredizas que son para poder ocupar menos espacio, porque de repente en la distribución de los centros hospitalarios no siempre están preparados para poder tener un lugar adecuado donde confinar un resonador. Acá tenemos la instalación de un resonador desde que llega, ¿cierto?, al centro asistencial donde se va a instalar. Este en particular es un resonador de 7 telas, es muy grande. Tienen que considerar ustedes también el peso. Un resonador de 1,5 telas debe pesar alrededor de 4.700 kilos, y un resonador de 3 telas debe pesar unos 7.000 kilos, o sea, son 7 toneladas. Por ende, en la construcción de la edificación se tiene que considerar el peso. En general son lugares que tienen muy buena estabilización
¿ya? Y nos permiten en el fondo, en este caso, poder recibir en forma adecuada el peso y la distribución de la carga producto del gran tamaño de estos equipos. Y esta es la sala de este resonador después de la instalación. O sea, hermoso, un equipo muy grande, porque este es un equipo muy de 7 Tesla en particular, de un magneto muy potente. Acá tenemos algunos accidentes que están relacionados con el proceso de instalación de los equipos. ¿Ya? No siempre está exento de problemas. De hecho, los resonadores tienen sensores de movimiento que están puestos estratégicamente dentro de la construcción de la carga, y vemos que ellos nos alarman o nos alertan sobre cualquier pérdida y cualquier impacto que pueda recibir el resonador. Y aquí tenemos en realidad un- un- una, una pérdida millonaria, porque ustedes tienen que pensar que un equipo de resonancia de 1,5 Tesla debe tener un valor alrededor de $1.000.000 o $1.500.000 en función de las características que tenga el mismo. Ya ese equipo, por ejemplo, sufrió una gran caída. Sin embargo, por ejemplo, pequeños detalles también pueden producir, o pequeñas faltas de coordinación de los equipos de instalación también pueden producir pérdidas millonarias en este caso. El ámbito es de el ámbito del costo, decíamos, antiguamente está relacionado con $1.000.000 por Tesla. Han bajado un poquito los costos porque hay mayor competencia, mayor cantidad de fabricantes, pero de todas maneras hay un gran volumen de, de dinero involucrado en el proceso de instalación de un equipo. Ahí está toda la gente mirando, orgullosa, su resonador nuevo que está llegando a su lugar. Y tenemos un pequeño accidente, una caída. La pregunta, el peso no lo toleró, se paró la grúa y eso no es todo. El equipo se cuenchó, vale decir, perdió toda la... los equipos vienen precargados con helio, ¿ya? Antes de ser instalados, y tenemos que se pierde la viabilidad del equipo en este caso. Esta es una instalación de un equipo Prisma en la universidad, y tenemos el resumen de un par de semanas en unos cuantos segundos. Entonces, el proceso de instalación es mucho más compleja, va a depender también del lugar donde ustedes lo instalen. Normalmente estos equipos están aislados, están en primeros pisos, pero he visto yo resonadores en subterráneos, resonadores en un 10.º piso, por ejemplo, en algunas instituciones, o en un 5.º piso, con toda la complejidad que necesita o que requiere en el fondo el poder llevar este equipo al lugar donde va a ser su ubicación final. Entonces, mucho más complejo de lo que parece. Y acá tenemos finalmente la recepción del equipo en su lugar final de instalación, la adecuación del lugar, ¿ya? Y la preparación para la construcción de la sala. Una sala maravillosa, con los gabinetes de la pared que no se ven, se fijan. Aquí tenemos a la derecha de ustedes, tenemos la ventana, que es esta ventana filtrada. Aquí tenemos un equipo inyector, que también son especiales para equipos paramagnéticos.
Entonces, en algunas ocasiones nosotros tenemos que, en la construcción de este tema, participa mucha gente, hay una construcción eh, lo mejor implementada posible y eso va a depender del lugar donde ustedes trabajen, pero es un trabajo muy duro el proceso de instalación del resonador. En varias ocasiones ustedes se van a encontrar de que los resonadores en realidad corresponden a equipos que son reciclados o hacen refolding, entonces parten de resonadores que ya vienen armados y que hay que desarmarlos para poder hacerle un upgrade y poder tener un mejor producto final. Entonces no es poco frecuente de que ustedes en algún minuto enfrenten un proceso de reconversión de su equipo y de reinstalación de toda la sala y se hace a partir del mismo Q-Body, se permanece el gantry nomás, pero se modifican todos los demás parámetros. Entonces es un trabajo súper interesante este que hacen los ingenieros. Y obtenemos salas como esta, por ejemplo, con equipos de última tecnología, muy bien ambientados, en un entorno de mucho espacio. Lo normal es que no se encuentren con salas con tanto espacio ustedes, ¿ya? O otros equipos, por ejemplo, como estos, que están ambientados para trabajar con niños y para poder hacer más lúdica la experiencia frente al resonador. Hay que recordar que una vez instalado el campo magnético, este se encuentra presente durante todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Así que es muy importante determinar que en realidad que el paciente está expuesto a un complejo entorno que incluye los campos magnéticos principales, el campo magnético de los gradientes, el campo de las bobinas que ustedes tienen que usar. Y tenemos, en términos de magnitud, tenemos que entender que una Tesla corresponde a 10.000 Gauss, ¿ya? Para aquellos que no recordamos muy bien el tema, el campo magnético terrestre tiene de 0,5 a 0,7 Gauss, es decir, que cuando nosotros estamos trabajando con Tesla, estamos trabajando con un campo mucho más atractivo que Gauss, ¿ya? Vale decir, estamos trabajando con 30.000 veces el campo gravitacional o 60.000 veces el campo gravitacional. Entonces, desde la perspectiva de la instalación de este campo, nosotros tenemos que considerar en realidad de que pueden haber, si ustedes van a trabajar o van a instalar más de un resonador o van a estar supervisando más de la instalación de un resonador, estos no pueden generar interferencias en sus líneas de fuerza. Entonces, cuando instalen resonadores, estos tienen que quedar relativamente paralelos y con cierta distancia para no tener una interferencia que sea perjudique el rendimiento de los equipos, ¿ya? Además, por ejemplo, estar en sitios aislados donde no haya ascensores cercanos o donde no haya, ¿cómo se llama?, paso de vehículos, o lugares donde haya montacarga o algún tipo de interacción de ese tipo, porque eso va a limitar el rendimiento del equipo. Ustedes se van a enfrentar normalmente a una orden que les va a llegar con un diagnóstico, ¿ya? Y que va a determinar en realidad cuáles son las variables que ustedes tienen que ocupar para poder determinar o darle respuesta a la orden a su médico. No con poca frecuencia ustedes se encuentran de que ¿cómo se llama? De que las órdenes médicas vengan sin ninguna información. Por ende, en ese ámbito es súper significativo el tema de la información que te ofrezca el clínico y la anamnesis que le puedas hacer al paciente, si es que no trae información del clínico. En el primer paso de poder generar ¿cómo se llama? Una petición de orden, uno lo puede investigar a través de internet. Yo estuve buscando en internet, encontré esta página de un equipo que no conozco. Me pareció una página bien atractiva, que tiene harta información, ¿ya? Y que entrega la posibilidad de agendar en forma remota y que te hacen una llamada gratuita para que tú no gastes, te muestran los costos que tienen los exámenes, ya los aranceles, el tipo de prestaciones que se hacen en ese centro y te hacen algunas indicaciones o te dan alguna información que es importante, por ejemplo, la presencia de marcapasos, desfibriladores, neuroestimuladores, que son factores de exclusión, o si tienes algún tipo, las características de tu edad, por ejemplo, en relación a tu función renal,
Por eso te piden ciertos exámenes, por ejemplo, en este caso le piden una creatinina. Si tiene insuficiencia renal o está en diálisis, usted tiene que entregar la información al personal de salud a cargo, si está embarazada, etcétera, etcétera. Me pareció bastante completa. Hay indicaciones incluso posteriores ¿cómo se llama? Al proceso de generación de, de la realización del examen propiamente tal, ¿ya? Y la forma de pagar, los convenios que tienen, me parece una página bastante completa, te da todas las posibilidades de pago que tiene ahí, harta información. Este es un centro pequeño, tiene varios centros a través del país, pero sin embargo, de todas maneras, es un centro pequeño que tiene harta información. Aquí nos metimos después a una página un poquito más sólida que está relacionada con Christus, que es una institución de salud social de la Universidad Católica. Y en ese escenario nosotros tenemos, por ejemplo, que la información no tiene mucha información y reserva de hora no es una página tan empática que te entrega tanta información tan fácilmente. Probablemente si uno tratara tratar de profundizar en la página, a lo mejor encontraría más información. Pero no era en el aspecto, eh, ¿cómo se llama? En el aspecto esencial de la página, no te metía directo a la página. Este es otra página que es de Integra Médica, también te muestran un poquito de qué se trata la resonancia magnética, de qué se trata el procedimiento, hablan también de factores de exclusión que son significativos para nosotros, ¿ya? Las características que tienen las prestaciones, sin embargo no va más allá, no entrega tanta información respecto a los pagos, los costos ni nada por el estilo. Aquí tenemos una página de clínica alemana que también habla un poquito mejor de lo que es la resonancia, para qué se solicita, ¿cachai? Los tipos de equipos que ellos tienen, algunos factores de exclusión, algunos factores de restricción en la aplicación de la técnica y tienen una reserva de hora que permite que tú mandes la orden a través de un PDF o un JPG para poder tener la información necesaria. Aquí tenemos otra página más, resonancia magnética, por ejemplo, aquí en Clínica Dávila, donde también te da algunas clases de exámenes que se hacen complejos, sencillos, pero también no es tan amistosa ni tiene tanta información como otra. En relación a la seguridad que uno tiene que tener en función de la relación que vamos a establecer con los resonadores magnéticos, tenemos que determinar en realidad áreas de seguridad para el resonador. En ese ámbito, ¿cómo se llama? El Colegio Americano de Radiología, en su guía del 2013, estableció 4 áreas de seguridad, ¿ya? Que son muy importantes que ustedes logren manejar. La área o la zona 1 son áreas libre de acceso para el público en general sin supervisión. En esta área son de menos campo, menos 5 Gauss, y son áreas donde ustedes se van a encontrar que es de tránsito bastante concurrido, como las recepciones, las cafeterías, las instituciones hospitalarias, ¿ya? Son las áreas de recepción, por ejemplo, en algún lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con, con las áreas de recepción, del trámite de admisión en particular, para el público en general. Acá tenemos otra recepción, otro esquema, se fijan, distinto. Esto es un área de recepción. Vamos a simular la llegada a un paciente. El paciente toma un número de atención de paciente. Vemos que esta es una etapa ya covidiana. Va a sacar un número donde le van a decir qué módulo lo va a atender y vemos que producto de esta estrategia ahora, dado el COVID, los pacientes no pueden ser muy cercanos uno a los otros y en la sala de espera en realidad se restringe bastante la distancia social en realidad. Lo que se promueve es que no haya mucha cercanía entre los pacientes que están esperando. Y aquí tenemos la admisión de un paciente desde que llega al centro asistencial, por ejemplo. Esto es en una clínica en Londres. ¿Ya? El paciente llega informaciones, pregunta dónde está el resonador, ¿ya? Y le dicen el lugar donde tiene que concurrir, llega a ese lugar y
Parte importante del proceso es la entrega de cierta información que es necesaria, que vamos a abordar más tarde en este taller, que es una encuesta de seguridad que la paciente tiene que llenar en el minuto de la admisión. La zona 2 sigue siendo un área pública, sin embargo son áreas de tránsito interno, es decir, está restringida para el público en general, pero no está restringida para los funcionarios de la salud. ¿Ya? Son áreas de recepción de pacientes hospitalizados y en general es un área donde los campos magnéticos son muy bajos, menos de 5 Gauss. La zona 3 es una zona ya donde los campos son más fuertes, suficientes como para generar atracción sobre ciertos elementos. ¿Ya? Son áreas que están confinadas en un lugar en particular y normalmente tienen que tener una restricción en su acceso, y son esas áreas donde uno recibe los pacientes ambulatorios hospitalizados, los camarines de los equipos en particular, por ejemplo, o el área de recepción de pacientes hospitalizados. También está considerado en esa área la área de la sala de control o la sala de computadores de los equipos. Y finalmente la zona 4, el lugar donde está confinado el magneto, tiene un campo muy alto, ¿ya? Y en general es un área restringida donde no hay o no debe haber acceso al lugar. Debe haber información respecto a los riesgos que se corren por entrar en ese lugar, ¿ya? Y en función de aquella información, antes de entrar, tenemos que tener los cuidados porque este lugar tiene que estar siempre supervisado, ojalá bajo la mirada siempre de un tecnólogo o de algún tipo de los funcionarios del área de la salud que sean los que estén generando este patrón restrictivo. Aquí tenemos una sala con con las capacidades que tiene acá, que son un poquito más pequeñas que las que hay en el extranjero, se fijan, pero con un lugar para tener una sensación de espacio y todo aquello. Desde la recepción del paciente, después de que nos entrega información, normalmente un TENS los va a buscar a la sala de espera, corrobora la información también que haya entregado el paciente en relación a la ¿cómo se llama? Al formulario de seguridad, y luego el tecnólogo o el TENS lo van a posicionar y van a tener cuidado. Normalmente en nuestro centro acá en Chile todos piden que se saquen toda la ropa y que queden solo con bata en realidad, ¿no? Nosotros en nuestro centro o en el centro en que yo trabajo se deja que el paciente solo se queda con ropa interior, ¿ya? Se saca el sostén incluso si es mujer y se queda, eh, ¿cómo se llama? Con una bata de algodón que no acumula calor, porque las fibras generan mucho calor. Es muy importante que el tecnólogo se tome el tiempo de interactuar con los pacientes, entregar la información necesaria, explicarles las características del procedimiento y poder determinar en realidad cuáles son las características que tiene nuestro paciente, si es un paciente capaz de colaborar, si no es un paciente capaz de no colaborar, explicarle todas las características del procedimiento y entregarle la información necesaria y posicionarlo en la forma más cómoda posible. Si el paciente es hospitalizado, la dinámica es otro. Normalmente el paciente llega a través de una cama o de una silla de ruedas a un lugar donde nosotros lo hacíamos esperar, que esta zona intermedia, que es una zona 3, el paciente se saca sus objetos de valor. Normalmente estos pacientes ya vienen con bata, se le aplica la encuesta de seguridad, se hace una entrevista con ellos en pos de poder discriminar cuáles son los factores de riesgo que pudiesen estar asociados a ello, ¿ya? Es muy importante la aplicación de la encuesta, es muy importante que ustedes sepan o puedan definir los riesgos que se corre con la estrategia de la aplicación de la resonancia magnética y cuán importante es poder discriminar a aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo y que lo haga excluyentes del examen o que lo haga, o que, ¿cómo se llama? O que lo haga, o que tengan factores que sean relativos y son cosas que se puedan soslayar. También es muy importante siempre la instalación de la vía venosa en el caso de la administración de los medios contrastes. Por acreditación, en la mayoría de los lugares el manejo de vías solo lo hacen los profesionales, en este caso los tecnólogos médicos. Y después, en una fase interactiva, el TENS supervisa la inyección in situ si es a través de una inyectora durante el proceso.